Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les trae información útil y también inspiración para la vida. El invitado de hoy es el doctor Roberto Biaggi, que es científico, investigador, especializado en geología y paleontología y también director del Centro de Investigación de Geociencia para Sudamérica. Bienvenido. Encantado, el gusto es mío. Vamos a hablar de temas que les van a interesar a ustedes, porque desde el principio de la historia, los seres humanos nos hemos preguntado cómo y dónde se originaron el universo y la vida. ¿De dónde venimos? Es la pregunta que nos hacemos. La Biblia, por un lado, enseña con claridad que Dios, el Dios Todopoderoso, fue el diseñador y creador de todo lo que existe. Sin embargo, durante los últimos siglos ha ido popularizándose la teoría de que la vida surgió espontáneamente como resultado del azar y las leyes naturales. De modo que por un lado tenemos la idea de un Dios creador y diseñador y por otro el evolucionismo neodarwiniano o el evolucionismo naturalista. Así que le vamos a preguntar primero, explíquenos un poco la diferencia entre esos dos conceptos, esas dos posturas y sus implicaciones, doctor Biaggi. Sí, como podemos ver en la imagen, una teoría podría ser el origen evolutivo naturalista y la otra la creación seguida de evolución dentro de los grupos creados. Las dos teorías se diferencian principalmente en cómo se originó todo. Ajá. O sea, para el evolucionismo, a la izquierda, el origen de la vida ocurrió a través de una evolución química y luego una evolución biológica. Pero para los creacionistas, la creación fue resultado de la acción de un Dios que desde el mismo comienzo, cuando crea la vida, crea los distintos tipos de organismos principales, los grupos, diferentes grupos. Y entonces lo que va a pasar después es que tanto para un modelo como para el otro van a haber cambios a través del tiempo, se van a originar variedades dentro de una especie, la microevolución, se van a formar especies nuevas, especiación, y dentro del origen evolutivo naturalista tenemos que encontrar la manera de que se formen los diferentes tipos de organismos uno a partir del otro, para formar toda la gran variedad de organismos que tenemos. En cambio, dentro de la creación, Dios ya creó los distintos tipos de organismos, entonces lo que se va a producir es más variedad dentro de los grupos que ya creó. Ahora, en el punto 2, digamos, de la microevolución y la especiación, el contexto, el hábitat, jugaría un papel en eso, ¿verdad? Sí, porque los organismos que terminan adaptándose a un hábitat en particular. Entonces, de acuerdo a ese hábitat, a las características de ese hábitat, a lo mejor hay características del organismo que le favorecen al organismo adaptarse mejor a ese hábitat. Si no, se tiene que ir a otro lugar donde las condiciones sean más adecuadas para su existencia, ¿no? Ahora, usted tiene también una tabla en que muestra la diferencia entre ese origen común de todo o un origen por ciertos grupos. Sí, lo que nosotros llamamos un origen monofilético o polifilético. El monofilético sería lo que ocurriría en la evolución darwiniana, donde todo se origina a partir de un antepasado común. Sí. Y después se van formando los distintos descendientes hasta formar los organismos actuales. En cambio, en la creación, nosotros vemos un origen polifilético, porque desde el mismo comienzo ya hay distintos tipos originales creados, ¿no? Y claro, el nombre que aparece aquí inevitablemente cuando hablamos de evolución
es el nombre de Charles Darwin. Seguro. El investigador, el que recorrió Sudamérica recogiendo fósiles, estuvo en la Patagonia, en las Galápagos, de modo que fue él el que dio más impulso y popularizó la idea de un comienzo espontáneo de la vida. ¿Puede explicar un poquito eso? Los científicos y estudiosos de la época de Darwin tenían ciertos conceptos especiales sobre cómo había sido la creación. Y uno de los conceptos principales era de que Dios se había mantenido, había creado y que las especies se habían mantenido constantes a través del tiempo hasta el presente, lo que se denomina fijismo o constancia de las especies. Darwin vio muchas evidencias, la gran diversidad de organismos, vio organismos que eran un tanto parecidos unos con otros, cuando se clasifican los organismos algunos son más parecidos y uno podría inferir de que a lo mejor se podrían haber desarrollado un antepasado común, los que están más emparentados entre sí. Así que él fue viendo una cantidad de evidencias y fue pensando, ¿y no será que en lugar de haber sido creados todos en forma separada, se originaron de un antepasado común? Ahora, él también propone la idea de que la vida misma se origina de una manera no planificada. Sí, él en realidad su libro, El origen de las especies, no trata con el origen mismo de la vida. Pero en el libro él también menciona de que a lo mejor, ya que si podemos mostrar de que las especies pueden haber ido evolucionando a través del tiempo y se fueron originando y no se necesita de un creador, a lo mejor la primera especie también se originó en una charca de agua tibia donde los elementos químicos se unieron para formar el primer ser vivo. Pero independientemente de eso, lo importante es que la ciencia sí ha abrazado ese concepto de que la vida se debe haber originado por un proceso natural sin involucrar a un poder divino, sobrenatural. Usted me mencionaba incluso una cita que le ha llamado la atención, en donde hace una afirmación. Quisiera que usted la leyera y la comentara acerca de esa cita de don Charles Darwin sobre el origen de las especies. Sí, él estaba hablando del origen de las distintas estructuras y cómo se podría haber ido de algo más simple a algo más complejo a través de la evolución. Y entonces, muy sorprendentemente, declaró: si se me pudiera demostrar de que algún órgano complejo existe que no hubiese podido formarse a través de numerosas y pequeñas modificaciones, mi teoría se derrumbaría en forma completa. Muy sincero parecería, ¿no es cierto? Pero claro, él después en otra cita habla del ojo, que es algo que ahora sabemos es tan complejo, cómo el ojo podría haberse ido formando en forma gradual, de forma más simple hasta más compleja, hasta formar el ojo del ser humano, ¿no es cierto? Pero a lo mejor hay algunas evidencias que sugieran de que no es tan así como él pensaba, ¿no? Es más, en la comunidad científica hay científicos no creacionistas que han encontrado un número creciente de dificultades para la teoría de la aparición espontánea de la vida, incluso de la evolución de un grupo de organismo a otro. Sí, yo puse acá algunos conceptos básicos de cuán difícil que es demostrar que la vida pudo haber surgido por un proceso así, solamente natural. Uno es la imposibilidad experimental de la abiogénesis. Abiogénesis sería el origen espontáneo, natural de la vida. Y resulta que incluso han habido experimentos en la historia que muestran de que los seres vivos solo surgen de otros seres vivos, no pueden surgir
de la nada. No se ha demostrado jamás que organismos puedan surgir de simplemente los elementos químicos que existen, ¿no es cierto? Y incluso los experimentos más famosos en la década de los 1950, que son los que todavía se usan para avalar el origen espontáneo de la vida, lo único que lograron fue formar moléculas simples. Las moléculas complejas que funcionen como proteínas y ácidos nucleicos jamás se han podido formar. Y por supuesto que también la otra cuestión es que la complejidad requiere la especificación de la información. O sea, ahora, no tanto en los días de Darwin, pero ahora hemos visto mucha complejidad dentro de los seres vivos, adentro de la célula, las reacciones químicas fantásticas que ocurren. Hay mucha complejidad y todo eso requiere de información del código genético. Y por último, no se ha demostrado tampoco la posibilidad de que se forme un nuevo órgano o plan corporal. A pesar de que se han logrado de que organismos se reproduzcan por miles de generaciones experimentalmente, nunca se ha logrado de que se transformen en algo completamente nuevo. Correcto. Sí. Incluso el concepto que escucho últimamente y leo es el concepto de diseño inteligente. Sí. Y hay un proponente norteamericano que tal vez usted quiere mencionar su nombre. Sí, acerca es William Dembski. Ajá. Él es un especialista en informática, en sistemas de información. Y él propone, y él es uno de los dirigentes o líderes de este grupo movimiento, Sí. podríamos decir, del diseño inteligente, y que propone que el diseño inteligente es el estudio de patrones en la naturaleza cuya mejor explicación es que son resultados de inteligencia. ¿No? Bien, incluso usted trajo consigo algunos fósiles en que se puede hablar del concepto de diseño. Sí. Los veo aquí sobre la mesa. Sí, acá tenemos uno realmente espectacular. Son los famosos trilobites. Ajá. Que se encuentran en algunos lugares en forma muy, muy abundante, pero algunos son realmente grandes, otros no tan grandes, pero estos trilobites tienen el cuerpo dividido en tres segmentos, como se puede ver acá, y aparte tienen una cabeza, un tórax y una cola, y en la cabeza lo interesante es que tienen estos ojos a los costados de la cabeza, y los ojos, y lo interesante es que estos trilobites ocurren en el Paleozoico, en la parte inferior de la columna geológica, y en la base misma ya aparecen con estas estructuras ya tan complejas como los ojos. Sin antecedentes. Sin antecedentes por debajo, Ya. aparecen de golpe. Y resulta que cuando miramos los ojos de estos trilobites, vemos un detalle asombroso. Resulta que ahí arriba en la imagen tenemos un trilobite visto de frente. Ajá. Y otro de perfil, sí, enrolladito. Ahí se ven que los ojos son ojos compuestos, como los insectos y artrópodos actuales. Entonces uno puede inferir que esos ojos tan detallados como los vemos en la realidad, en la actualidad, ya estaban diseñados. Bueno, estaban en la base de la columna geológica en una forma tan compleja ya desde el mismo comienzo. O sea que probablemente esto es una evidencia de diseño, especialmente porque si miramos en la imagen esas estructuras celestes, sí, ahí esos son lentes que cada ojito del ojo compuesto tenía. Un lente de material mineral transparente con la curvatura exacta para que los rayos de luz se puedan enfocar en las células sensibles de la retina. ¡Qué impresionante! Y la curvatura hoy sabemos que es algo que tiene que especificarse con maquinaria sofisticada que fabrican nuestros propios lentes, ¿no es cierto? Estos animalitos ya lo hacían desde un mismo comienzo de la historia de la vida prácticamente. ¡Qué impresionante! O sea que pensamos que son buenas evidencias de
de que esto debió haberse diseñado, no pudo haber surgido. Más que nada cuando en las capas de más abajo no tenemos nada más simple de lo cual esto pudiera haber surgido. La primera vez que aparecen así de complejos y de extraordinarios, ¿no? Bien, esto es muy interesante seguramente para ustedes. Vamos a hacer un paréntesis y ya volvemos en nuestro diálogo con el doctor Roberto Biaggi sobre otras evidencias de un diseño, de un creador para los cristianos que creemos en la revelación bíblica. Ya volvemos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Qué bien que están con nosotros en este diálogo con el doctor Roberto Biaggi, hablando de diseño inteligente como una evidencia de que hay detrás de este mundo natural extraordinario una mente que lo planea. Y entonces vamos a hablar de un personaje que usted me ha mencionado, del microbiólogo estadounidense Michael Behe, que ha estudiado a nivel microcelular el concepto de diseño. ¿Puede explicarnos un poco eso? Sí, Michael Behe nos hace ver que cuando miramos en realidad el interior de la célula, él escribió un libro famoso, La caja negra de Darwin, sí, como para decir, en la época de Darwin no se tenía tanto conocimiento sobre el interior de la célula. Y ahora que hemos estudiado y la ciencia de la biología molecular y celular ha avanzado tanto, hemos encontrado cosas fantásticas, realmente maravillosas. Y él propone que algunas estructuras que hemos descubierto reúnen ciertas características que las hacen de una complejidad irreducible. A ver, explíquenos eso, ¿qué significa? Y significa que cuando uno va mirando una estructura, la estructura tiene cierto número de partes, le vamos sacando algunas y a lo mejor sigue funcionando, pero cuando sacamos de pronto sacamos una, ya no funciona más. Quiere decir que el número absolutamente necesario para que esa estructura funcione es ese número de partes que tiene. Que deben estar juntas en el mismo momento. Para que funcionen. Y él usó el modelo de una trampa para cazar ratones. Me interesa eso, a ver. Con sus simples pocas partes, como la maderita que es la base, el resorte, donde anclar el resorte, la trabita que mantiene donde iría el queso, digamos, sí, para el ratón, una trabita para mantener el resorte trabado. Así que... La guillotina también, ¿no es cierto? Sí. Y entonces el asunto es que si yo sacara una de esas partes, ya la trampa no podría funcionar como una trampa. Entonces ese es el concepto de complejidad irreducible. No lo podemos hacer más simple para que evolucione de algo más simple aún. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. ¿Tiene que estar todo junto o no funciona? O no funcionaría. Entonces, porque la evolución funcionaría a través de la selección natural, haciendo de que alguna modificación surja y alguna parte se modifique, y entonces tiene que poder estar funcionando en forma armoniosa, digamos, correcto, todas las partes. Incluso usted tiene un video que nos quiere mostrar, sí, acerca de una muestra de este mecanismo complejo. Tenemos una bacteria que tiene lo que se conoce como el nombre de flagelo. El flagelo lo usa para moverse. Entonces, este es el armado del flagelo, y esto lo hizo un instituto de nanomáquinas de Japón para mostrar cómo se arma
la estructura del flagelo. Y ahí ustedes ven la formación del motor del flagelo, porque es un motorcito rotativo y están todas las partes que anclan el motor a la pared celular, y entonces después se va a formar una unión universal, un gancho, que es esa partecita marrón que se va formando. Incluso hay moléculas especiales de proteínas que miden el largo de ese ancho, y entonces fíjense que después se va a formar el resto del flagelo. Las moléculas de proteínas se van arreglando en el lugar que le corresponde. Hay una especie de organizador ahí que va organizando dónde van las moléculas, y eventualmente cada proteína, cada molécula ocupa su lugar específico. Hay como 20 distintas proteínas que se usan para fabricar este flagelo, y como 30 otras proteínas, cada una como resultado de la información genética del código genético en los cromosomas, y entonces cada una de estas va a formar el lugar para formar estas distintas estructuras que forman el flagelo, que ahora lo vemos alargándose a más velocidad. Y lo mismo pasa con otros flagelos que pudieran tener. Algunos tienen 1, otros tienen 2, 3, y ahí lo vamos a ver cómo eventualmente cada flagelo, rotando sobre su eje con este motorcito rotativo, le dan la propulsión a la bacteria para que se pueda ir. Ahora, la clave de todo esto es de que no se puede hacer, cuanto más simple se puede hacer. Si le sacamos alguna de esas partes, ya no funcionaría. Ahora, ¿qué relación tiene ese modelo con nuestro cuerpo? Claro. ¿Dónde está ese flagelo? Bueno, en nuestro cuerpo hay células ciliadas que tienen cilios parecidos al flagelo, o por ejemplo la célula reproductora masculina tiene un flagelo que le permite moverse para ir a encontrarse con el óvulo en la fecundación, ¿no? El concepto de diseño inteligente es fascinante, y los que lo han propuesto, por razones estratégicas, no han indicado qué o quién habría creado ese diseño extraordinario que mantiene todos los organismos en funcionamiento. ¿Cuál es su postura en cuanto a este tema? Sí. ¿Quién está detrás de esto? Lo que pasa es que el movimiento del diseño inteligente ha recibido mucha crítica de la ciencia naturalista. Sí. Y entonces porque le han dicho ustedes, se han enmascarado todo este proceso que parece ser científico para esconder la religión y un concepto religioso, el creacionismo, ¿no? Entonces ellos a propósito han decidido, bueno, dejemos de lado la naturaleza del diseñador y hagamos que nuestros argumentos sean bien científicos. Y entonces para que la validez sea científica en realidad. Bien. Y entonces, bueno, después si la conclusión obvia es de que se necesita, hay evidencias de diseño inteligente, ¿no es cierto? Entonces después la naturaleza de ese diseñador se deja de lado, pero yo como cristiano bíblico que creo en la Biblia, encuentro que esto es muy llamativo en el sentido de que la inferencia de diseño inteligente me apunta directamente a este Dios de la Biblia, que tanto cuidado tuvo en diseñar las cosas, ¿no? Usted tiene incluso una lista de argumentos que ha resumido sus convicciones de por qué cree usted. A ver, compártalo con nuestra audiencia porque estamos llegando al final de la entrevista. Sí, yo creo porque acá hay una cuestión interesante, que como científico uno siempre quiere tener las evidencias concretas que uno puede obtener del estudio del mundo natural, ¿no es cierto? Sí. Pero me parece a mí que es importante también tener en cuenta la naturaleza de la fe. Y entonces me parece que la fe, siendo un don de Dios que recibimos gratuitamente, la desarrollamos cuando desarrollamos una relación personal con Él. Y todos tenemos ese don de la fe, la posibilidad de la fe está en todos. Exactamente. Sí. Entonces todos nosotros podemos recibir ese regalo de Dios
podemos desarrollar esa confianza en Dios y entonces ahora, una vez que tenemos esta confianza, podemos ir al mundo natural y ver las evidencias que el libro de la naturaleza, el segundo libro de la revelación de Dios, nos muestra. Las evidencias de la actividad de este diseñador, en muchas de las cosas de la biología, del cosmos, de la física, de la cosmología, etc. Y claro, el problema es que cuando miramos el mundo natural a veces nos manda una señal un poquito confusa, porque tenemos cosas muy buenas y hermosas y por otro lado algunas cosas terribles que causan dolor y muerte, ¿no es cierto? Pero nosotros pensamos que ahí también hay una explicación en la Biblia para el origen de este mal a través de la entrada del pecado que trajo influencias de Satanás sobre este mundo y entonces surgieron una cantidad de cosas de deformación, ruina en el mundo perfecto que Dios había creado. Lo lindo es que también como parte de nuestra creencia es el plan de redención de Dios, no solo una redención espiritual que podamos pensar, sino también la restauración final de nuestros cuerpos y de todos los otros seres vivos. Bien. ¿No es cierto? Y ese es cuando Dios haga nuevas todas las cosas y podamos ir a gozarnos con Él por la eternidad, como era su plan original. Muchas gracias, doctor Biaggi. Y a ustedes, amigos, los dejamos pensando con esta explicación de un testimonio de fe de un científico creacionista y bíblico. Hasta la próxima edición de Diálogo al Punto. Los esperamos.